Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Esto es OC Acuarios y les invito, pues, si no estás suscrito, que te suscribas a mi canal y estés pendiente de los nuevos videos que estaré subiendo, y también si hay muchos videos que puedan ser de tu ayuda en todo lo que he podido hacer. Espero que los veas, ¿verdad? Y pues el día de hoy quisiera hacer un video que considero de mucha importancia, y es sobre el tema de el skimmer. Así que bienvenido y espero te guste. Bueno, el skimmer es un equipo, por así decirlo, que es muy popular en el hobby del acuarismo marino, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esta herramienta o de este equipo que en nuestros acuarios. Y una de las preguntas que nos vamos a hacer es, primeramente, ¿es fundamental tener un skimmer en nuestros acuarios? Y yo voy a contestar que no. ¿Es útil el skimmer en nuestros acuarios? Y sí. Entonces, por esta razón voy a dar mi opinión. Primeramente voy a dar mi opinión sobre por qué es útil y por qué no un skimmer, o cuándo puede ser útil y cuándo no un skimmer. Y después pues les mostraré mi skimmer, cómo es un skimmer, cómo funciona, ¿verdad? Para saber un poquito de qué se trata todo esto, ¿verdad? Esto me lo hago porque conozco y miro muchas personas que tratan de un skimmer para sus acuarios, y a veces cometemos un error realmente en pensar en que es un equipo de tanta relevancia, ¿verdad? Y descuidamos otras cosas que quizás sí son relevantes, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender si nuestro skimmer es necesario o no en nuestros acuarios? Va a depender de un aspecto muy importante: nuestra carga biológica. Entonces, ¿qué es nuestra carga biológica? Pues la cantidad de peces o corales que nosotros tengamos en un acuario, ¿verdad? De ahí se va a desprender otra pregunta, que va a ser los tipos de corales que vamos a depender. Entonces, ¿cuándo realmente es importante o no es este aparato? Vaya, por ejemplo, yo estuve un año sin skimmer, totalmente sin skimmer. Tuve corales, una pareja de peces y no hubo ningún problema. Luego que al año ingresé el skimmer, más bien empecé a ver un retraso en el crecimiento de los corales. ¿Por qué lo digo? Por eso yo nunca lo recomiendo para comenzar un skimmer, realmente, y menos un skimmer tan grande y tan potente. ¿Por qué razón? Porque muchas veces comenzamos y no tenemos como que esa gran carga biológica que pueda afectar a nuestros nutrientes, y realmente lo que hacemos con esto es reducir más bien la cantidad de alimento para nuestros corales. Por ejemplo, si tenemos un skimmer como el que yo tengo para un acuario como este que están viendo, y solo tiene 3, 4, 5 peces, realmente la carga biológica no es tan grande para poder necesitar un skimmer, ¿verdad? Entonces, en ese aspecto yo no recomendaría un skimmer. En segundo lugar, cuando no recomendaría un skimmer es cuando tenemos corales blandos, corales fáciles, corales que necesitan nutrientes más bien. Entonces, en ese aspecto tenemos corales blandos, tenemos pocos peces, y entonces realmente no es necesario tener un skimmer, porque ese skimmer les quita los pocos nutrientes que quieren obtener los corales para poder crecer y poder vivir. Entonces, y aparte no es una carga biológica tan grande, ¿verdad? Y menos cuando a veces no tenemos la costumbre o la rutina de alimentar a los corales. Entonces no estamos alimentando ni estamos produciendo ningún tipo de carga biológica que pueda exportar ese skimmer. Entonces, por esa razón, en esos aspectos, cuando iniciamos principalmente, o cuando ya tenemos una
cantidad mínima de peces, mínima de corales, en su mayoría son fracs y corales blandos, fáciles, que más bien requieren una cantidad moderada de nutrientes. No recomendaría tener un skimmer, ¿verdad? Entonces esos son los factores que no. Ahora, ¿para qué nos sirve y cuándo sí necesitamos un skimmer? Para que nos haga un poquito la vida más fácil cuando tenemos una carga biológica grande, cuando tenemos bastantes peces, cuando tenemos bastantes corales, quizás duros, y que alimentemos rutinariamente, estemos alimentando corales y de alguna manera se nos pueden disparar todos los nutrientes y de alguna forma ocupamos extraer esos nutrientes a través del skimmer, ¿verdad? Entonces ahí realmente yo diría es necesario moderadamente tener un skimmer. Cuando un skimmer es fundamental y nos puede sacar de un apuro es en el caso de que tengamos que medicar un acuario. Cuando tengamos que medicar un acuario, realmente después de ese proceso de medicación ocupamos exportar todo ese sucio que queda en nuestros acuarios y el skimmer es muy bien. Cuando tenemos algún tipo de accidente, algo se vierte a nuestro acuario, alimentamos, se nos fue de más X sustancias, ¿verdad? Entonces en ese caso el skimmer es muy importante, ahí nos puede ayudar muchísimo. Y como sabemos que este tipo de cosas pueden suceder, pues por esas razones a veces tenemos un skimmer, ¿verdad? Entonces ahí se vuelve más importante. En los anteriores escenarios que les mencioné no es tan importante, y mucho menos comenzando un acuario. Yo no recomendaría iniciar con un skimmer ni un mes ni 2 meses, a menos que al siguiente mes ya van a ingresar 10 peces, ¿verdad? Meter 20 frac de corales y cosas así, pero de lo contrario no recomendaría. Si van a comprar un skimmer, se los recomiendo en un futuro, y que lo hagan mejor de una buena manera, inviertan en un buen skimmer. Ahora va a haber otro escenario que es muy importante mencionarlo, cuando tenemos un skimmer y aparte tenemos un refugio de macroalga. Entonces estas dos cosas van a ser cosas muy similares: exportar esos nutrientes, aunque el skimmer los exporta en partículas más grandes, ¿verdad? De sucio. El alga no tanto, la macroalga, pero sí de alguna manera también absorbe esa cantidad de nutrientes, ya sea de nitratos o fosfatos que estamos en nuestros acuarios. Entonces ambas cosas empiezan a competir, y tener macroalga y tener skimmer es como tener algo más fuerte en tema de filtración. Entonces, ¿qué ha pasado en mi caso? Como en mi caso tengo los nutrientes muy bajos, entonces el skimmer le quita ese poco de nutrientes que hay, y nuestra alga en mi caso mi macroalga se termina muriendo de hambre porque no tiene nutrientes. Entonces, ¿qué hago yo? Apagar el skimmer para que mi macroalga absorba la cantidad de nutrientes posible y esté de alguna manera. Trato de evitar ahorrarme energía y tratar de también que el equipo repose y no esté todo el tiempo encendido. Entonces en este he ido notando progresivamente que he ido necesitando el skimmer cada día menos. Entonces pasa de que, por ejemplo, ya últimamente lo encendía 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, después 2, después ha pasado una semana sin skimmer, después han pasado 2 semanas sin skimmer y después han pasado casi un mes sin skimmer. Entonces me he planteado prácticamente quitar el skimmer y tenerlo para unas ocasiones de emergencia, ¿verdad? Entonces cuando tenemos poca carga biológica, pocos nutrientes, entonces el skimmer no es tan importante en estos casos, más bien nos resta. Entonces nuestros corales blandos no progresan, como es en mi caso. Entonces de esa razón, esa es mi recomendación sobre los skimmers, ¿verdad? No es fundamental un skimmer, no es de gran relevancia, mucho menos en esos aspectos, pero sí nos ayuda mucho, ¿verdad? En el tema del mantenimiento, nos aporta una mayor oxigenación a nuestro acuario y nos exporta en este caso cuando tenemos algún tipo de complicaciones, ya sea de medicación o por sobrealimentar o por un accidente que pudo haber ocurrido.
Entonces eso es básicamente la opinión que yo tengo acerca de los skimmers, y les voy a mostrar mi skimmer, que es un skimmer y cómo funciona. Espero les guste. Bueno, este es mi skimmer. Es un Bubble Magus, como ya lo pueden ver, Curve 7 el modelo. Es un skimmer bastante bueno. A mí me ha gustado mucho y me ha funcionado extraordinariamente. Es un skimmer bastante grande, como lo pueden ver. Es muy potente. Y pues básicamente, ¿en qué consiste un skimmer? Un skimmer es una cámara donde reaccionan esta cantidad de burbujas, de micro burbujas que podemos ver. Esto es a través de ese sistema de aire, donde pueden observar esta manguera, que es la que se encarga a través de este aparatito de absorber todo el aire, introducir ese aire, y a través de una propela especial que tienen los skimmers, rompen ese aire y lo convierten en esas micro burbujas que podemos observar ahí. Esas micro burbujas son las que son encargadas de alguna manera de captar todas esas partículas de proteínas y todo ese residuos de sucio, de los peces, de alimentos, de todas esas proteínas que se encuentran en el agua. Y a través de ese proceso las partículas van subiendo de manera progresiva hasta llegar a la copa. Entonces, una vez en la copa, se van centrando las partículas de espuma, y entonces van dejando caer este tipo de suciedad que pueden ver. Es algo parecido a lo que pasa en el mar con el tema de las olas, ¿verdad? Que ustedes miran que están las costas, a toda la basura va a llegar aquí. Entonces a través de ese proceso de espumeo, voy a regularlo un poco para que puedan ver cómo espumea. Entonces, a través de ese proceso, el sucio pues puede ser llega hasta esta zona, donde esta cámara recolectora pues recoge todo ese sucio, y de alguna manera, solo de mantenimiento, solamente estamos limpiando nuestra cabeza del skimmer, ¿verdad? Así trabaja un skimmer. Si ustedes fijan, le voy a quitar el aire, tapando acá, y ya no hay oxígeno, aire en la cámara. Entonces ya no hay esas burbujas, y aquí lo suelto, y entonces ya tenemos las micro burbujas que rompen la propela que está ahí adentro y las convierte, y de esa manera podemos extraer todo eso. Entonces básicamente pues este es el tema del skimmer, ¿verdad? Y en esos aspectos son los que yo les recomiendo. Ahora, cuando tenemos una gran cantidad de macroalgas, como las podemos ver acá, entonces el skimmer pues no es tan, le resta ese tipo de función al skimmer, y empiezan a competir entre ellos, ¿verdad? Entonces yo prefiero que mi macroalga prospere, y así tener un filtro biológico, ¿verdad? Y evitar que el skimmer esté encendido todo el tiempo, ¿verdad? Esto básicamente es el video de hoy. Espero les guste, y cualquier cosa dejan su comentario, o si quieren hablar de algún tema en particular. Un saludo a todos.